Hoy os traigo un estreno que llega directamente a la plataforma Amazon Music de la mano de Ecos Media, llamado La cruda telerealidad. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de este metapodcast casi diario, lleno de entrevistas, eventos, herramientas, curiosidades, referencias y estrenos en cuanto al podcasting, como es el caso de hoy. Hace unos días me escribió María Santonja para hacerme llegar una nota de prensa sobre el último lanzamiento de su productora Ecos Media, la cual lleva con Miguel Vesta y Francis Arrabal, y es que han adaptado el exitoso podcast La cruda telerealidad, un podcast original de Wondery, la productora Wondery norteamericana, que cuenta la historia de Miriam Rivera, una modelo mexicana transexual que protagonizó un exitoso y controvertido reality en la televisión británica. Ecos Media se ha encargado de adaptar este podcast a su versión española, contando con Valeria Vegas y otros 10 actores y actrices de doblaje para narrar este documental sonoro. ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo podcast? Bueno, nuevo entre comillas, ya sabéis que es la versión española, la adaptación española de la versión americana. La cruda telerealidad es un podcast documental que nos acerca a la historia de la modelo mexicana Miriam Rivera, quien en el año 2003 fue la protagonista de un exitoso y controvertido, madre mía, voy muy rápido para ser un podcast, controvertido reality show del canal británico Sky, titulado There is Something About Miriam. El programa era el típico concurso de citas en el que 6 solteros debían conquistar a la protagonista, a Miriam. Algo similar a lo que aquí en España vivimos con realities, por ejemplo con Un príncipe para Corina, entre muchos otros. Y a diferencia de estos, cruda telerealidad incluía un giro inesperado en la final, en el episodio final. Y es que sería allí cuando Miriam desvelase que en realidad era una mujer transexual. El podcast aborda en detalle la figura de Miriam, plantea una reflexión sobre los límites de los programas de entretenimiento televisivos y analiza la recepción social de las personas transexuales tanto a inicios de los 2000 como en la actualidad. Además, uno de los mayores valores del podcast de Wondery es que cuenta con la participación de la mayoría de los implicados en la historia, los concursantes, los productores del reality, amigos y familiares de Miriam, etcétera, etcétera. El reto de la adaptación española era mantener la fidelidad del podcast original, pero trayendo la historia al público español. Y para ello, Valeria Vegas no solo ha narrado la traducción literal del podcast americano, sino que también ha añadido texto propio y sus propias impresiones sobre la historia de Miriam Rivera. Además, a nivel técnico, ha supuesto editar por completo todas las pistas de audio del podcast, ya que, claro, en primer lugar, el español pues suele utilizar frases un poquito más largas que el idioma inglés, y en segundo, pues había que incluir estos textos extras que no estaban en el podcast original, que nos trae y nos narra Valeria Vegas. También han contado con una decena de actores y actrices de doblaje que han puesto voz a los personajes secundarios de la historia que aparecen tanto en las entrevistas como en los propios sonidos de archivo del reality original, en el 2003. Con esto buscaban que el podcast tuviera una gran riqueza sonora y que cada personaje contara con una voz distinta que el oyente pudiera identificar, aunque fuera un personaje doblado. La cruda telerealidad está disponible de forma gratuita en la aplicación de Amazon Music y en cualquier dispositivo compatible con el servicio por voz de... Bueno, ya sabéis a qué me refiero. Esa señora digital que empieza por A y que no puedo repetir porque si no me va a escuchar en mi altavoz inteligente. El lanzamiento se hizo el pasado 17 de junio y tendrá publicación semanal cada viernes hasta completar sus 6 episodios programados para estas 6 semanas. Y para ponerlo un poquito más fácil, os voy a dejar un enlace a este podcast en las notas de este episodio. Os recuerdo que si no queréis perderos ninguno de los episodios a este podcast, a la cruda telerealidad, o ninguno de los enlaces que traigo a las noticias, herramientas, recomendaciones, eventos, curiosidades o cualquier cosa que se cruza en mi camino relacionada con el podcasting o con al otro lado del micrófono, os invito a uniros al canal de Telegram del podcast. Para entrar, solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono en vuestro navegador y suscribiros. De esta forma pasaréis a formar parte de esta gran familia enamoradísima del podcasting. Y si todavía tenéis ganas de más, lo que podéis hacer es seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcast y lógicamente de podcasting. Mi usuario allí es @eove.
Ojo, quedan apenas 8 episodios para finalizar esta tercera temporada de Al otro lado del micrófono, pero el que me conozca un poco sabe que en verano no traigo podcast diariamente, mejor dicho, no grabo podcast diariamente, pero sí que traigo podcast y podcasting tanto en el canal de Telegram como en mi cuenta de Twitter. Así que, si queréis todavía más podcasts durante este verano, aunque no tengáis Al otro lado del micrófono, podéis seguirme tanto en el canal de Telegram como en mi cuenta de Twitter. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.